Carlos ganó la quiniela. Ándale, y la pelota, la bola, el balón. ¿Qué tal el partido? Padrísimo, ¿no? Muy emocionante. Muchas felicidades a la selección. Tenemos un videíto. A ver, pero no es el oficial. A ver el video de ayer, del festejo del día de ayer. Muchas felicidades a la selección. Carlos. El único que le atenó el corazón. Bueno, vamos a un enlace primero con Abraham Carro, que es el Día de los Murales en todo el país, con los jóvenes, las y los jóvenes. Vamos al enlace y después vamos a presentar el avance de los proyectos de los trenes. Está con nosotros Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la doctora Edna Elena Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el general Ricardo Vallejo Suárez, comandante del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, bien conocido por ustedes, el maestro Andrés Layuz, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, y Néstor Núñez, que es el titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y al cerrar, como todos los jueves, Mujeres en la Historia. Vamos con el enlace primero. Buenos días, Abraham. Muy buenos días, presidenta. Muy contentos y contentas de saludarla aquí desde Morelos, donde damos arranque a la Jornada Nacional de Murales con las y los jóvenes en los 32 estados. Estamos en todo el país. Le quiero platicar que hasta el momento ya arrancamos en 4,785 plazas en donde están los jóvenes pintando, donde están creando, donde están pues dándole color a nuestras calles, y también
comentarle que hasta el momento van más de 700,000 jóvenes que están participando, pero permítame que le platique, Camila, qué es lo que estamos haciendo, qué se está haciendo aquí y en todo el país. Adelante, Cam. Gracias. ¿Qué onda, presidenta? ¿Cómo está? Estamos acá desde Cuerna, Morelos, Tierra de Zapata, dejando chulo este espacio. Aquí, chicas, ¿qué están haciendo? A ver, díganos. Buenos días, pues el día de hoy me vine a pintar el mural. La verdad yo estaba cansada del teléfono, de las redes sociales, del TikTok y ya tenía un dolor de cabeza horrible y un dolor de espalda que ni le cuento. La verdad vine a pasar un rato muy cool con todos mis amigos y amigas y estábamos pasándola muy chicles bomba. Sí, gracias, chicas. Oigan, le está quedando deluxe, padrísimo. Sacaron sus 2, 3 trucos. Y acá, a ver, vale, cuéntanos, ¿qué están haciendo? Hola, Presi, buenos días. Fíjese que como parte de las actividades de los comités y aprovechando las vacaciones, nos venimos a pintar un ratito. Comités a los que usted nos invita a que salimos cada mes en los 32 estados de la República. Y mire, venimos de Twins, peinadito de chava. Deluxe. Oye, ese es el peinado del año. Ahorita me lo estoy aquí saliendo. Y ya escucharon, si también quieren integrar actividades como esta, únanse a los comités de jóvenes también. Chicas, a ver acá, ¿qué están haciendo? Hola, buenos días, tía Clau. ¿Cómo está? Un saludo. Bueno, pues la verdad es que vine aquí con mis amigas, estamos divertidas, nos unimos a esta actividad y pues la verdad invitamos a más jóvenes que vengan, que sumen y pues que se diviertan. La verdad es una buena manera de empezar la mañana. Padrísimo, chicas. Oigan, amistades, síganos en las páginas, en las redes del Injuve, para que se enteren, para que vean aquí cómo queda el mural después. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Hola. Chicos, acá, ¿cómo van? Están muy emocionados. Sí, hola presidenta, ¿cómo está? Me da mucho gusto verla, saludarla. La verdad es que me la estoy pasando con mucho frío. Me hubiera traído otro suéter, la verdad, presidenta. Pero mira, eso no me va a impedir a venir aquí, porque de chavita es buena onda venir a pintar tu calle, venir a pintar las paredes de tu colonia. ¿Sí o no, amigo Alex? Claro que sí. Presi, antes que nada, ¡feliz cumpleaños! ¡Una porra, dice! ¡Alabío! Un saludo a mi mamá que me dio permiso de estar aquí el día de hoy con todos mis amigos. Nos reunimos, nos organizamos y estamos dejando bien chido todo México. Un abrazo hasta allá. Presi, ayer ganó la selección. Y si sí, ¿a dónde? Presi, igual agradecerle. Hemos estado participando todos en las jornadas. El mes pasado estuvimos en la jornada de Club de Lectura de Libro y 10 de 10 los libros. Gracias, Presi, por regalarnos libros. Y mire, todo México la quiere mucho, pero yo la quiero más, Presi. Un besote, Presi, desde Morelos hasta Ciudad de México, Presi. Gracias, chicos. Presi, ¿y si sí nos acompaña a ver cómo queda el mural cuando lo terminen al 100%? Le invitamos unos taquitos de vecina, unas quesadillitas. Usted dice, le pasa a Abraham. Listo, presidenta, pues aquí con el ánimo, con la Gracias, fiesta. Abraham. Muy contentas y contentos. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Todos aquellos jóvenes que quieran participar, todas las jóvenes, entrar a la página, al sitio web de Injuve. Cada mes hay actividades diversas y participan cerca de 1 millón de jóvenes en cada jornada de las 32 entidades de la República. Bueno, ahora sí vamos con Andrés, es el primero. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todas y todos. Voy a hacer el reporte de avance de la construcción de los tramos de Querétaro, Irapuato y Saltillo, Nuevo Laredo. Como saben todas y todos ustedes, estamos trabajando en el proyecto de trenes de pasajeros que instruyó la Presidenta de la República desde 2024. De tal forma que el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles ha estado trabajando de México a Querétaro, como ahorita informará el general Vallejo, y de AIFA Pachuca, mientras que la agencia de trenes ha estado trabajando Querétaro, Irapuato, Saltillo, Nuevo Laredo, y también les daré información sobre la siguiente fase. Adelante, por favor. En este momento se continúan ejecutando actividades de desmonte y despalme en 48 kilómetros de vía, liberando frentes para las siguientes etapas constructivas en Querétaro y Irapuato, y ya tenemos la conformación de terraplén en 25 kilómetros continuos, avanzando ya en la preparación de la plataforma ferroviaria, es decir, durmientes, balasto, rieles.
Se concluyeron 9 obras de drenaje que fortalecerán el manejo hidráulico y la estabilidad de la vía, y ya se iniciaron los trabajos en la estación de Celaya, la base de mantenimiento, la cual es estratégica para la operación y conservación de la línea. En Celaya ya se hizo también, se terminó por fin el libramiento ferroviario de carga, que es lo que permite que la zona de la estación que se usaba como patio, ahora ahí será la estación de pasajeros. En el caso de Saltillo Nuevo Laredo, se realizan trabajos de desmonte y espalme en 178, ya se realizaron en 178 kilómetros, considerando la liberación de amplios frentes para continuar ya la construcción. Se construyeron ya 31 kilómetros de terraplén y se ejecutaron 48 obras de drenaje. Se mantienen 18 frentes de trabajo en ambos tramos. Esto tiene que ver principalmente, como les decía, con terracerías, con plataforma, que es lo que nos permite, cuando vamos a nivel, poner la vía. Adelante. Esta lámina tiene que ver con la construcción de viaductos. En todos los tramos tenemos viaductos. En el caso del Querétaro-Irapuato, en el tramo 1 se construyen 2 viaductos con una longitud, total de 3 kilómetros. En este mes se terminaron ya 245 pilas y la excavación para 12 zapatas. Se están fabricando las traves ASHTO, son 456 traves que ya se fabricaron para poder tener todo disponible e iniciar el montaje de la infraestructura. Parte de lo que se ve de las estructuras, parte de lo que se ve en los videos es los lugares donde están haciendo las perforaciones, donde está haciendo el armado de las pilas, pero también donde ya se está haciendo la fabricación de las traves. En el caso del tramo Saltillo Nuevo Laredo, también estamos ya en la construcción del primer viaducto de 1.3 kilómetros de longitud, donde ya lleva 75 pilas y la excavación para 6 zapatas. En el tramo 5, que es el que va de Monterrey hacia Nuevo Laredo, se construye un viaducto de 4.9 kilómetros de longitud que cruza pasos a nivel vehicular, avenidas importantes y vía férrea, por eso tenemos un viaducto tan largo, y ahí tenemos ya 42 pilas y se están fabricando también las traves ASHTO. La idea de poder tener las traves fabricadas desde ahorita es que, insisto, en el momento que tengamos ya el tramo para instalar las traves sea un proceso mucho más rápido y no estemos esperando los insumos. Adelante, por favor, la siguiente. En el caso de la zona urbana de Monterrey, como saben, la zona urbana de Monterrey es la que en términos de ingeniería ha arrojado mayor complejidad desde el inicio del proceso y por tanto fue el último tramo en licitarse. En este momento los avances, los preparativos y preliminares de obra que está haciendo la empresa responsable incluyen 9 kilómetros de sondeo a de pozo a cielo abierto para tener toda la información de la calidad y las características del suelo para ya hacer las perforaciones. Tenemos sondeos para completar todas las especialidades en aproximadamente 500 metros y también la identificación de las obras inducidas. Los trabajos preliminares se están haciendo para validar las condiciones del terreno. Y una cosa muy importante, en este tramo, las estructuras que se van a construir, que es un viaducto de 9 kilómetros, son estructuras de acero. Por esa razón ya se fincó y ya inició el pedido, la fabricación de 30,000 toneladas de placas de acero. Esto que están viendo en pantalla es el proceso de fabricación de las placas de acero que se están fabricando en San Luis Potosí. Adelante. También para los tramos Querétaro-Irapuato, Saltillo-Monterrey y Monterrey-Nuevo Laredo, inició ya la construcción de las plantas de fabricación de durmientes. El objetivo en este caso es poder llegar en Querétaro-Irapuato a la fabricación de 330,000 durmientes, en Saltillo-Monterrey 430,000 durmientes y en Monterrey-Nuevo Laredo 490,000 durmientes. Adelante. Como parte del trabajo de construcción, también se ha continuado con los trabajos de arqueología y ambientales. En el caso de los trabajos ambientales, se cuenta con todas las autorizaciones en materia de impacto ambiental para el desarrollo de los corredores ferroviarios en ambos tramos. Se están ejecutando de manera permanente las medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental que están establecidos en los resolutivos correspondientes. Y continúa también las actividades, y es parte de las fotos que estamos viendo, de rescate y reubicación de flora y fauna. En el caso de las actividades arqueológicas, se realizan actividades de prospección y salvamento en coordinación con el INAH. En el caso de Querétaro-Irapuato se encuentran habilitadas 47 unidades de excavación arqueológica con un avance de 72%. En el caso de Saltillo-Nuevo Laredo se desarrollan actividades en 11 unidades de excavación arqueológica con un avance de 81%. Conforme se va liberando el trabajo arqueológico, eso nos va dando tramo
de construcción. La que sigue, por favor. Las licitaciones de la fase 2. Como saben, este proyecto tiene como objetivo, y así lo estableció la Presidenta de la República, conectar desde la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo y desde la Ciudad de México hasta Guadalajara. En el caso de la agencia, estamos por iniciar el proceso de licitación de los tramos que van de la Ciudad de México a Saltillo, considerando que ya está en construcción el resto. El proceso de contratación se desarrollará de manera escalonada, lo cual permite una mejor coordinación en términos del diseño de proyecto y el seguimiento de obra. Dentro de los alcances están incluidas 6 estaciones de pasajeros y 3 edificios auxiliares y bases de mantenimiento. En la lámina, como pueden ver, están las fechas que ya vamos a iniciar a finales de este mes la licitación de Querétaro a San Miguel de Allende y después vamos a continuar casi mes con mes y en algunos meses tendremos más de una licitación. También la que sigue, por favor, porque continuamos con el tramo San Luis Potosí-Saltillo. Igual con las fechas conforme vamos trabajando y vamos recibiendo y ahí agradecemos mucho el apoyo y el trabajo del agrupamiento de ingenieros con respecto a la ingeniería básica, eso es lo que nos permite salir a licitación. La que sigue, por favor. En el caso del material rodante, estas imágenes que están viendo es la maqueta del primer tren, es decir, la maqueta se hace para que los equipos de ingeniería, los equipos de operación puedan revisar cuáles son las características del tren en términos de tamaños, de ergonomía, de los asientos, etcétera. Esta maqueta ya está en Buenavista, de hecho la vamos a abrir al público para que las personas la puedan visitar. Adicionalmente, ya se concluyó la fabricación del primer tren. Este video que están viendo es ya el primer tren, está ensamblado, este es el proceso. Ahorita van a ver la imagen final, que ya viene el tren completo, todo el interior del tren ya está fabricado y será enviado a México el 25 de julio de este año. Como saben, este tren, que es el tren eléctrico que se usará para ir a Pachuca, de una compra de 15 trenes, la fabricación de las primeras 2 unidades suceden en China, pero el resto de las unidades tienen que cumplir con los criterios de integración nacional y ya nos confirmó la empresa que hará parte del trabajo en Querétaro y la otra parte del trabajo en Ciudad Sagún. También está la fabricación de los 47 trenes diésel eléctrico para la fase 1 de los trenes del norte, es decir, los que van a Querétaro y de ahí hacia el resto del país. Este mes también ya inicia la fabricación del primer tren aquí en México, en Ciudad Sagún. Adelante, por favor. Hace unos días, Presidenta, le hicieron una pregunta sobre cómo era el acceso a Querétaro, en el caso del tren. Entonces, ahorita los voy a dividir en 2 partes. La primera es, este es el mapa, en donde podemos ver, si uno lo está viendo de frente, en el extremo derecho, está la estación que llamamos Querétaro Central, que es en la zona del Marqués. La virtud de esta estación es que tiene conectividad con autopistas y carreteras que permiten la conexión con toda la zona metropolitana de Querétaro. Querétaro es una ciudad cada vez más grande, en donde el norte de Querétaro pues tiene su propia dinámica, el centro de Querétaro y el sur, cada uno tiene su propia dinámica, y también el oriente y poniente, por ejemplo, la zona del aeropuerto. El Marqués está más cerca de la zona del aeropuerto y es ahí donde está la estación que llamamos Querétaro Central. Propiamente en el centro de Querétaro, a un lado de la estación antigua, es donde estará la estación de La Corregidora. Para poder entrar a esta zona, el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles ha estado haciendo un trabajo realmente muy minucioso. También a través de la unidad de vinculación de la SICT se ha hecho un trabajo cercano con vecinos, con personas que pueden tener alguna afectación, ya sea por afectaciones viales o afectaciones de terrenos, y con SEDATU se va haciendo también todo el trabajo de liberación de derecho de vía. Este trazo cuenta con las 2 estaciones, una zona de mantenimiento, 2 túneles ferroviarios, 2 viaductos ferroviarios y implica la adecuación para tener vías exclusivas de pasajeros, pero mantener la operación como existe hoy de las vías de carga. La siguiente, por favor. Al ser una zona urbana, es común cuando uno pasa con un tren que se tenga que hacer infraestructura adicional, particularmente infraestructura vial,
para garantizar las condiciones de operación de las vialidades y al mismo tiempo poder segregar la vía para que no haya cruces a nivel. Considerando esto, al momento están considerados 3 pasos inferiores vehiculares, 4 pasos superiores vehiculares, 11 pasos peatonales a desnivel, 3 intervenciones en intersección cercana a vía, 4 construcciones de carriles vehiculares nuevos y una nueva vialidad. De estas, 13 corresponden al Marqués y 13 corresponden a Santiago de Querétaro. Adelante, por favor. También, y por último, estas son algunas imágenes objetivo, precisamente de la estación La Corregidora, que queda en el centro de Querétaro. El uso de materiales locales sirve para reforzar también la identidad regional. Por eso, en todos los casos, están usando materiales que son consistentes con los métodos de fabricación que hay en la zona. Están diseñadas de tal forma que tengan una eficiencia energética que permita aprovechar la iluminación natural y la ventilación. Está diseñado la integración con el entorno urbano, que es muy importante en la zona central de Querétaro, y eso considera también la creación de espacio público con áreas de estancia y recreación para personas, la transparencia y permeabilidad con las calles y las zonas de esparcimiento ya existentes en el centro de Querétaro y, por supuesto, el cumplimiento de todos los criterios de accesibilidad universal. Adelante. Y me gustaría, como siempre, resaltar que este trabajo es un trabajo que se hace en coordinación con muchas dependencias del Gobierno de México y también con gobiernos estatales y municipales. Realmente un proyecto de esta magnitud es imposible que lo haga una sola persona, una sola institución, sino al revés, lo hacen muchos equipos en muchas instituciones y a todas ellas y ellos, muchas gracias por el apoyo. Es cuanto, Presidenta. Con permiso, señor Presidente. Muy buenos días a todas y a todos. En el marco del esfuerzo conjunto para la construcción de las nuevas líneas férreas al norte del país, Defensa, a través del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, continúa participando en los trabajos de planeación, proyecto y construcción de esta nueva infraestructura ferroviaria. Estos trabajos, como ya se ha mencionado, los venimos trabajando en coordinación, sobre todo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y con su agencia ferroviaria, así como las autoridades ambientales, SEDATU, aquí presente, otras autoridades federales, estados y municipios. A la fecha, ya hemos desarrollado 800 kilómetros de ingeniería básica correspondientes a los primeros 4 tramos de la primera fase de construcción, que ya se mencionaron, que corresponden a Ciudad de México, Pachuca, Ciudad de México, Querétaro, Irapuato y Saltillo, Monterrey. De estos 4 tramos, Defensa tiene a su cargo la construcción de 2 de ellos, de Ciudad de México a Pachuca y de Ciudad de México a Querétaro. Asimismo, estamos desarrollando los estudios de ingeniería básica de la segunda etapa. No es cosa menor, son otros 1,326 kilómetros adicionales que corresponden a los tramos que ya se mencionaron de Irapuato a Guadalajara, de Querétaro a San Luis Potosí, de San Luis Potosí a Saltillo y de Mazatlán a Los Mochis. También hemos mencionado que Defensa continúa en el sureste del país, edificando infraestructura ferroviaria destinada al movimiento de carga de la empresa Tren Maya. Vamos a hablar de la vía férrea de México-Pachuca. Esta obra presenta ya un avance del 37.06%. Se trata de una vía férrea que une 58 kilómetros entre la ciudad capital y la capital del estado de Hidalgo. Es una vía doble, electrificada y protegida. Esta vía doble, además de las adecuaciones y rectificaciones que vamos a hacer a la vía de carga, nos implica un esfuerzo de construcción total de 121 kilómetros de nuevas vías férreas, de las cuales 27 van en convivencia con las vías de carga. Es decir, estamos construyendo en el derecho histórico donde antes iba la vía de pasajeros, nueva infraestructura para la vía de pasajeros. Esto es la vía de carga, ahora vía de pasajeros. ¿Qué significa? ¿Por qué hablamos de rectificación? Porque a veces hay que desplazar un poco la vía de pasajeros o utilizar la de carga, para dentro del mismo derecho de vía conectarnos nosotros. Por eso hablamos de este esfuerzo adicional de construcción de vía. Además, vamos a construir
4 viaductos, es decir, vamos a llevar la vía a una altura de 11 metros aproximadamente por 10 kilómetros. Y en otros 47 kilómetros la llevaremos a nivel en un terraplén de material pétreo, de material de buena calidad conseguido en la región. Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, este tramo ferroviario contará además con 4 estaciones, 4 paraderos, 2 subestaciones eléctricas para alimentar las catenarias y talleres cocheras y bases de mantenimiento. En total, como tenemos una gran cantidad de vialidades primarias y secundarias, tendremos 19 pasos vehiculares, 8 pasos ganaderos y 4 pasos peatonales. También debemos de construir muchísimas obras de drenaje transversal, más de 50. ¿Por qué? Porque cruzamos las planicies inundables del valle de Pachuca-Tizayuca. Además, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, estamos organizados en 10 frentes de construcción, 5 de obra civil, 2 de energización, 1 de catenarias que incluye señalización y control y 2 de estudios de apoyo técnico. La construcción de esta infraestructura férrea avanza sin contratiempos. La siguiente, por favor. Vamos a hablar del tramo de Ciudad de México a Querétaro. Esta obra presenta un avance ya cercano al 20%. Se trata de unir 232 kilómetros entre la ciudad capital con la capital queretana y varias poblaciones del Estado de México, de Hidalgo y del propio Estado de Querétaro. Lo mismo, el esfuerzo de construcción es de 500 kilómetros de vía, 500 kilómetros, porque vamos a rectificar y adecuar y reponer algo de la infraestructura actual de carga para poder acomodar nuestras vías de pasajeros. Hablamos de convivencia, significa que compartimos el derecho de vía histórico, pero por orden presidencial no hay tráficos sobre la misma vía. Carga lleva sus vías, pasajeros lleva las suyas. Ahora, tenemos que hacer la referencia que vamos a tener 114 kilómetros de convivencia con las vías de carga, con los concesionarios y permisionarios de carga, pero también otros 26 kilómetros con el tren suburbano. Solamente tendremos 90 kilómetros de trazo nuevo en el cual hemos impreso mayor velocidad. Este corredor ferroviario es complejo. Vamos a tener 33 kilómetros de vía elevada para salvar pérdidas de cota del terreno, múltiples zonas urbanas con gran densidad de vialidades transversales, para cruzar cursos de agua, para movernos y no estorbar que la vía de carga alimenta industria pesada. Por eso vamos a ir en muchas ocasiones arriba. Para la ejecución de esta obra hemos organizado 14 frentes de construcción. Todos están activos, como lo podrán observar en las gráficas, cada uno tiene una secuencia de trabajo. Tenemos 12 frentes de construcción de obra pesada, 2 de estudios de acompañamiento y, bueno, esta construcción de infraestructura ferroviaria también es compleja. Cruzamos una gran convivencia de vías de ferrocarril de carga, mucha infraestructura estratégica de servicios que se han construido por años en el país. Tenemos una gran cantidad de interferencias transversales que nos obliga a tener una coordinación muy cercana con las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones, con Comisión Federal de Electricidad, con Petróleos Mexicanos, con Conagua, con los organismos de agua estatales y municipales. ¿Para qué? Para que en este nuevo trazo no afecte esa densa red de servicios públicos que ya existen. Vamos a hablar ahora del desarrollo de la ingeniería básica que estamos haciendo, que lo mencionamos al principio de esta presentación. Defensa, en coordinación con la Agencia Ferroviaria, desarrolla la ingeniería básica de los corredores ferroviarios de Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo, Irapuato, Guadalajara y Mazatlán, Los Mochis. Estos son 1,300 kilómetros que se vienen desarrollando. Esta etapa es muy importante. Define los trazos preliminares, identifica las condiciones reales del terreno con el que nos vamos a enfrentar, establece las bases técnicas para desarrollar la ingeniería de detalle tanto para nosotros como para los consorcios civiles que están participando en esta tarea. Y eso nos da una idea de las etapas de construcción y los tiempos y presupuestos que requeriremos. Los trabajos los estamos desarrollando simultáneamente mediante 4 frentes de trabajo, integrando campañas topográficas, geológicas, geofísicas, geotécnicas, hidrológicas, ambientales y arqueológicas. Tenemos lo mejor de los equipos. Tan solo ya en defensa estamos llevando a cabo el 60% de estos estudios con medios propios. El otro 40% contratamos empresas que tienen los equipos especializados. Pero esto habla de la madurez técnica que llevamos después de 8 años de estar en estos proyectos estratégicos.
Actualmente participan más de 2,000 trabajadores en esta etapa. Se mantiene una fuerte coordinación con nuestros colegas del INAH, de Semarnat, de SEDATU, de CONAGUA, con las autoridades locales, con los concesionarios ferroviarios, con los núcleos agrarios, con las comunidades, porque es bien importante consolidar desde la ingeniería básica estos proyectos viables para que sean técnicamente funcionales, ambientales, sociales y económicamente. Ahora vamos a hablar de la infraestructura de carga ferroviaria. No hemos salido del sureste del país. Participamos en la construcción de la infraestructura de Tren Maya de pasajeros y nos quedamos para continuar por mandato presidencial en la construcción de la infraestructura de carga ferroviaria de esta empresa productiva en el sureste del país, a fin de complementar su modelo de negocios, hacerlo más rentable y generar una nueva dinámica en el movimiento de mercancías en el sureste a través de medios más económicos y ecológicos. En una primera etapa de construcción, lo hemos mencionado las veces que venimos aquí, estamos materializando 4 grandes complejos de carga en Palenque, Chiapas, en Mérida y Progreso en el estado de Yucatán y en Cancún en el estado de Quintana Roo. Además de la infraestructura de estos complejos de carga, estamos hablando al interior de 108 kilómetros de vías para patios de recibo, clasificación y despacho. Tenemos adicionalmente a estos 4 complejos la construcción de una, le llamamos un ramal, pero es una vía principal que va de Puerto Progreso a conectarse al anillo ferroviario del Tren Maya de 1,500 kilómetros, que a su vez se conecta con la red ferroviaria nacional. De esta manera está totalmente conectado Puerto Progreso con el resto de la red ferroviaria nacional. Son 49 kilómetros de vía de alta especificación para carga, pero adicionalmente también estamos rehabilitando 18.9 kilómetros de vía principal en desuso que operaba el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec en la zona industrial de Mérida. Eso va a permitir reactivar el movimiento de mercancías por vía férrea en este importante corredor industrial para conectarlo con la red ferroviaria nacional, también a través del anillo ferroviario del Tren Maya en el punto de conexión de Pochilá, que es un poblado ubicado al sur de la ciudad de Mérida. Y como mencionamos, a partir del 2027 iniciaremos la segunda etapa de instalaciones de los complejos de carga para el Tren Maya. Esto incluye construir un nuevo complejo ferroviario en la ciudad fronteriza de Chetumal y 5 patios de operaciones en ciudades secundarias. Este proyecto federal está, por instrucciones presidenciales, debidamente armonizado con el gobierno del estado de Yucatán, con su proyecto Renacimiento Maya. Además, tenemos estrecha coordinación con la empresa productiva, Tren Maya, con Petróleos Mexicanos, con Comisión Federal de Electricidad, con los gobiernos estatales de Quintana Roo y de Chiapas, así como con los municipios y las comunidades y ejidos ubicadas en las áreas de influencia de los trabajos. La construcción lleva un avance del 54%. Al finalizar este año, los 4 complejos de carga y la infraestructura ferroviaria de progreso a la red ferroviaria actual y la rehabilitación de la zona de la vía en la zona industrial estarán terminados y operando para Tren Maya. Por último, ¿qué me queda mencionarles? Que el Gobierno de México va con todo y Defensa acompaña en este gran esfuerzo al día de hoy con una fuerza laboral a este día de 33,072 efectivos entre profesionales y técnicos de la construcción, de los cuales 6,380 son mujeres. Hoy tenemos desplegado en todos nuestros frentes de construcción 7,000 unidades de maquinaria pesada y vehículos de material rodante. Estamos acompañando a las dependencias civiles en la consecución de los derechos de vía necesarios que nos permitan abrir nuevos frentes de trabajo. Trabajamos permanentemente con los diversos organismos públicos y privados para atender todas las interferencias que se presentan entre la construcción de este nuevo trazo y la densa red de servicios públicos que se ha construido por años. Lo vamos haciendo con mucho profesionalismo y con el apoyo de todas las autoridades que he mencionado. En conjunto con la agencia ferroviaria, estamos evaluando constantemente los nuevos proyectos ferroviarios y llevamos un estricto seguimiento de los avances de construcción de vía. Interactuamos con los concesionarios y permisionarios de carga porque
cuando tenemos muchos frentes de construcción adyacentes a la vía, sabemos que somos responsables de no interferir el suministro, el movimiento de los convoyes logísticos de carga, porque no afectamos al concesionario, sabemos que afectamos a la industria pesada y a los pobladores de la ciudad capital. Con nuestros colegas de Semarnat y de Lina hemos trabajado por años en equipo, trabajando y preservando y cuidando nuestro medio ambiente y salvaguardando nuestro patrimonio histórico y cultural en la construcción de estos proyectos ferroviarios. No nos queda más que volverle a solicitar a los pobladores de estas áreas beneficiadas por el trazo ferroviario su comprensión y sus facilidades de apoyo para permitirnos mantener el ímpetu de los trabajos. Es cuanto, presidente. Con permiso. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Voy a exponer una primera parte de lo que ha significado la liberación del derecho de vía para que posteriormente Néstor Núñez nos dé más detalles. Adelante, por favor. Aquí ya de una manera muy esquemática, a diferencia de lo que expusieron anteriormente mis compañeros, está esta representación de lo que se ha avanzado, más de 28 millones de metros cuadrados, 2.756 predios en todas las cuatro líneas: AIFA Pachuca, México Querétaro, Querétaro Irapuato y Saltillo Nuevo Laredo. ¿Cómo se compone esta superficie que está liberada y en disposición para este trabajo que están haciendo de manera tan profesional las instituciones? El derecho de vía histórico representa, por supuesto, un porcentaje muy alto, que es el 72%. Aquí en este derecho de vía histórica podemos taparnos con ocupaciones provisionales y demás, pero es el que ya existía. Sobre los nuevos trazos, 14% es propiedad social, 14% es propiedad privada, que se va sumando a esas líneas ya definidas jurídicamente y se están ampliando. ¿Qué significa esto? La intervención en 54 municipios, en 8 entidades federativas. Respecto a la mañanera pasado, donde se informó este avance, que fue en mayo pasado, se avanzó en 1.218.000 nuevos metros cuadrados que se suman a este derecho de vía y 304 predios. Adelante, por favor. A continuación son la información particular para cada una de las líneas. Ha significado en el AIFA Pachuca 2.639.589 metros cuadrados, 549 predios. De estos, 50% es derecho de vía histórico, 8% propiedad social y 42% propiedad privada. ¿Por qué son importantes estos datos? Porque de acuerdo a este tipo de propiedad es el vínculo, la relación que se establece en los equipos de trabajo que ya se han mencionado. En México Querétaro, 9.399.401 metros cuadrados liberados, 1.490 predios. Aquí ya la composición es 44% del derecho de vía histórico, 38% propiedad social y 18% propiedad privada. Adelante, por favor. En Querétaro, Irapuato, 4.147.003 metros liberados, 349 predios, así como lo hizo el general Vallejo y Andrés Layuz. Pues todo este trabajo se hace de manera coordinada, van las brigadas de todas las instituciones caminando por el trazo y sobre eso todos los equipos coordinan
qué tipo de concertación se tiene que realizar, y en función de eso también ya se convoca a las asambleas informativas. Para esto se tiene primero un avalúo maestro que nos permite cuál es el valor de la tierra, varía muchísimo en cada tramo, y sobre eso ya inician las concertaciones. En el caso de Saltillo Nuevo Laredo, 12.266.810 metros liberados, 268 predios. Aquí, como ven, la gran mayoría es derecho de vía histórico, y entonces estamos trabajando con 0.5% propiedad social y el resto 4.5% propiedad privada. Adelante. Quisimos destacar el trabajo con los equipos, porque es un trabajo efectivamente de una comunicación muy importante con comunidades que requieren una participación mayor de la gente, de quienes intervienen, quienes integran ese ejido. Este trabajo en particular, que de manera total y absolutamente legal, interviene la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, la propia SEDATU, y con apoyo de FIFONAFE para la concertación. Entonces, hemos participado con 128 ejidos en total. Aquí está la distribución: 14 IFA Pachuca, 62 México Querétaro, 29 Querétaro y Irapuato, y 23 en Saltillo Nuevo Laredo. Y esta liberación se concreta a través de 95 asambleas donde han participado 4.500 personas. Las decisiones siempre son por mayoría de la asamblea ejidal, y de aquí pues que se han adquirido 987 parcelas, 104 son de uso común, donde pues tienen que intervenir por supuesto todo la asamblea del ejido, y 883 ya de parcelas individuales de estos ejidatarios. Aquí solo unos ejemplos de dichas asambleas y de su participación. Muchas gracias, presidente. Gracias, Hernán. Aquí. Muy buenos días, con su permiso, presidenta, continuando con la información que ya presentaba la secretaria Edna. Aquí estamos viendo cómo vamos en el avance de las estaciones y de los edificios auxiliares. Nosotros vamos, como ya presentó la secretaria, liberando por un lado lo que conocemos como la envolvente de la troncal, por donde va a pasar el tren, donde se están construyendo las vías, y además también participamos en la adquisición de la tierra para que se puedan construir las estaciones y lo que conocemos como edificios auxiliares. Como pueden ver, en el caso de la IFA Pachuca vamos muy avanzados. Tenemos algunos pendientes en la estación de Empalme del Rey, en la de San Lucas Xolox, en los talleres y cocheras, y en la subestación 2. Para el caso de México Querétaro, aunque es poquito lo que nos hace falta en Buenavista, poco lo que nos hace falta en Huehuetoca, como no hemos terminado de entregarle al 100% al agrupamiento, no podemos dar por terminados estos espacios en términos de liberación. En el caso de Querétaro y Irapuato, al revés, vamos muy avanzados. Nos hace falta algo en Cortázar, en la estación de Irapuato y en la zona de repostaje de Irapuato. También algunas definiciones técnicas que tiene que resolver muchas veces la ATRAPI en coordinación con el agrupamiento de ingenieros, porque las estaciones y estos edificios auxiliares no es solo adquirir la tierra, es incorporarla a la vida del municipio por donde va a estar. Entonces tiene que revisar no solo la adquisición de la tierra, sino las vías de comunicación y de acceso a estos estaciones y edificios auxiliares. La que sigue, por favor. Temas que han sido muy importantes, presidenta, reportar. Como usted sabe, tenemos las mesas de atención social cada semana con cada entidad federativa y con los municipios de cada entidad federativa. En el caso de la IFA Pachuca hemos tenido 11 mesas de atención social que han derivado en 15 mesas técnicas. ¿Qué significa esto? Pues en las mesas de atención social, fundamentalmente con las autoridades municipales y con algunos
agrupaciones o cuerpos de ciudadanos organizados, se atienden solicitudes específicas y muchas veces se tienen que resolver dudas técnicas. Precisamente lo que exponía ya el maestro Andrés Layú en la entrada a Querétaro, si va a ser viaducto, si va a ser un paso superior vehicular, si va a ser un paso inferior, cómo vamos a tratar los puentes peatonales, y entonces vamos teniendo mesas técnicas donde se le explica a la gente para que tengan claridad de cómo va a integrarse el proyecto de los trenes con su vida diaria, porque no perdamos de vista que estos trenes de pasajeros pretenden ir confinados, es decir, no vamos a tener, no se va a poder cruzar las vías del tren, y eso significará en muchos casos que se tengan que construir puentes vehiculares y puentes peatonales para no dividir, para no aislar diversas zonas de las comunidades. En el caso de México-Querétaro hemos tenido 12 reuniones de atención social con el Estado de México, 23 mesas técnicas, en el caso de Hidalgo 7 de atención social, 9 mesas técnicas, con Querétaro 26 mesas de atención social y 36 mesas de atención y de resolución de dudas técnicas. Importante en estos dos tramos que está construyendo el agrupamiento de ingenieros militares Felipe Ángeles, señalar que ya se nos han presentado, Presidenta, algunas quejas ciudadanas, fundamentalmente por algunas inquietudes de lo que ocurre todos los días en el entorno de la obra. Ya comentaba el general Vallejo y pedía la paciencia y el acompañamiento de la gente. Nosotros hacemos un reiterativo a este tema. La obra genera incomodidades, el paso del transporte pesado de carga por las calles de los municipios, cerca de las casas de las personas, pues genera algunas vibraciones, genera que estamos, hay que reconocerlo, lastimando algunas calles, pero todo esto se va a atender conforme vayamos avanzando la obra. Es importante decir que se firman minutas con los municipios de cómo encontramos las calles. En todo esto participa el agrupamiento de ingenieros, nos acompaña la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado también, para que le regresemos al municipio cada calle que utilizamos para atravesarlo, se la podamos repavimentar y dejarla en mejores condiciones de cómo la encontramos. Importante decir que esto es cuando acabe la obra, porque si lo vamos haciendo al mismo tiempo, pues también vamos a seguir pasando con el transporte pesado de carga y nos genera una problemática pues de nunca acabar. También aprovechar para decirle a la gente que las minutas que firmamos con las autoridades municipales de testigo para beneficio de la comunidad, de la sociedad, todas las vamos a cumplir. Es decir, no vamos dejando temas que ya no se vayan a resolver. Todo por eso queda escrito, todo por eso queda con compromiso, todo tiene acompañamiento presupuestal y responsabilidad de facultades administrativas de la autoridad que lo puede resolver, para que la gente tenga claridad y certeza de que todo lo que vamos haciendo y todo lo que vamos acordando se va a cumplir, por supuesto, conforme vaya avanzando la obra. La que sigue, por favor. En el caso de Querétaro y Irapuato, pues son las mesas de atención social y las mesas técnicas. En el caso de Guanajuato, 17 mesas de atención social, 20 técnicas. En el caso de Saltillo, Nuevo Laredo, en el caso de Coahuila, 6 mesas de atención social, 10 técnicas, y en Nuevo León 19 mesas de atención social, y 29 mesas técnicas. En Querétaro, Irapuato, Saltillo, Nuevo Laredo no se nos ha presentado todavía ninguna queja ciudadana que interrumpa los trabajos de la obra. La que sigue, por favor. Y finalmente, como siempre, al final de estas presentaciones, reconocer, como lo hace el maestro Layú, como lo hace el general Vallejo, siempre en coordinación con la subsecretaria Griselda Martínez, agradecer el acompañamiento de Defensa, de Gobernación, de Medio Ambiente, de Bienestar, de Hacienda, de la TRAPI, del INDAVIN, de Pemex, del INPI, de la CFE, de Ferrocarriles Nacionales en liquidación, del INDEP, de la CONAGUA, del Registro Agrario, de la Procuraduría Agraria, del FIFONAFE, del INA, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de Senagas, por supuesto, y de los gobiernos estatales y municipales. Es cuanto, Presidente. Bueno, como ven, vamos muy adelantados. Se está trabajando muy bien en el México-Querétaro, Ciudad de México-Querétaro, Ciudad de México-Pachuca, Saltillo, Nuevo Laredo, Irapuato, Querétaro y Irapuato. Y se licitan este mismo año, o lo realiza la Secretaría de la Defensa, los demás tramos, de Ciudad de México hasta Guadalajara
y desde Ciudad de México los tramos que faltan hasta Nuevo Laredo. En el caso de Querétaro y Pachuca, el objetivo es inaugurar esos trenes el próximo año, en 2027. Y el Tren Maya de carga también va muy bien, ya tiene más del 50% avanzado y también la mayor parte se va a terminar este año y algunas instalaciones adicionales en el 2027. Bueno, esa es la información de los trenes. Antes de continuar, nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela, y una vez instalados ahí y habiendo hablado con las autoridades, determinaremos mañana mismo personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesitan. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. A ver. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, usted nos ha comentado en esta conferencia sobre la gestión ante el gobierno de Estados Unidos por parte del expresidente Ernesto Zedillo en el momento de la crisis devaluatoria. Jesús González Schmal dijo a Revista Fortuna en una entrevista que también se pactó la desaparición de los trenes de pasajeros. ¿Conoce usted sobre este episodio, Presidenta? No leí el reportaje, pero es probable. En el sentido de la privatización de los trenes. La privatización de las empresas públicas en el periodo principalmente de Salinas de Gortari y de Zedillo se dio a partir de acuerdos con los organismos financieros internacionales. Y esos apoyos de los organismos financieros internacionales pues pasaron también por el gobierno de los Estados Unidos. Así ocurría. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, con una visión de un modelo económico neoliberal donde el Estado no debía de administrar ninguna empresa pública. Y las privatizaciones pues fueron en esa perspectiva. Y recordemos que Zedillo privatiza los ferrocarriles y es probable que ahí mismo se haya pues pactado también la desaparición del ferrocarril de pasajeros. Pero voy a leer la entrevista. Muchas gracias. Sin embargo, Presidenta, de acuerdo con los datos abiertos, con la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, pues respecto a los trenes en México, el número de pasajeros creció 85.8% en los últimos 6 años, de 29.6 millones a 55 millones, Presidenta. En el caso de ¿qué año a qué año? En los trenes, el número de pasajeros en los trenes creció. El único tren que quedó de pasajeros en el país, privatizado como un tren turístico, fue el de Chihuahua a Sinaloa, el llamado Chepe, que pasa por las Barrancas del Cobre y llega hasta Sinaloa, por la Tarahumara, como tren turístico. Y el otro tren que se hizo en su momento ya privado fue el suburbano, inició con Fox y lo terminó Calderón. Cuando llegue el presidente López Obrador, pues se hace el Tren Maya, el interoceánico de pasajeros, que en este momento está interrumpido por el accidente que hubo, aunque va a recuperarse, obviamente. Y el Insurgente, con el presidente López Obrador, se inauguró la ruta Toluca-Santa Fe, y nosotros ya inauguramos la ruta Santa Fe, Observatorio, en la Ciudad de México, del tren Insurgente, y del tren Felipe Ángeles. Estamos comprando las acciones privadas para que sea un tren público de Ciudad de México hasta Lechería, y ya funciona el de Lechería hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Y nosotros, además de lo que hizo el presidente López Obrador, pues estamos construyendo el tren de pasajeros Ciudad de México-Nuevo Laredo, Ciudad de México-Guadalajara. Y estamos viendo ya si nos da tiempo de Guadalajara hasta Nogales. Un incremento del 85.8%. Sí, y el Tren Maya tiene muchos pasajeros, está funcionando muy bien. ¿Y esto en los últimos 6 años? En los últimos 6 años, principalmente los últimos 2 del presidente López Obrador y ya los prácticamente 2 años que llevamos en el gobierno. Muchas gracias, presidenta. También sobre el tema, ¿existe una correlación entre la mayor participación de los trenes de pasajeros y el incremento de la seguridad pública? De la seguridad para las personas pues que se transportan a través de las vías ferroviarias y no por carreteras. Presidenta, ¿han calculado cómo mejorará la seguridad para las personas que podrán trasladarse por todo el país en una vía confinada como la que representan los trenes de pasajeros? Andrés, ¿quieres contestar eso? Y también preguntar cómo contribuyen los trenes a la Estrategia Nacional de Seguridad, presidenta. Con su permiso, presidenta. Sí, los trenes de pasajeros son un medio de transporte realmente muy seguro y lo son desde 2 puntos de vista. En términos tecnológicos, justamente los trenes de pasajeros que están operando y los que se van a poner en operación ofrecen sistemas que garantizan la correcta operación, la seguridad de los pasajeros y sobre todo la confiabilidad en términos del recorrido. Adicionalmente, le doy un ejemplo, en el AIFA Lechería, en el tren que ahorita está operando a Toluca, no tenemos realmente un reporte de incidencia de robo, entonces también tiene un componente de seguridad pública que es muy importante. Y por último, ya lo mencionaba usted, seguridad vial. Como todas las vías, y tiene su complejidad de hacer el diseño para que las vías sean confinadas por las implicaciones que tienen las comunidades que se van cruzando, los cruces viales, etcétera, como todas las vías van confinadas, realmente no hay ningún riesgo de interacción con otros vehículos. Estamos acostumbrados a que en las calles, en las carreteras, pues realmente dependemos de lo que decide hacer cada conductor, que respete las reglas, que sepa conducir, etcétera, y al mismo tiempo que los peatones, los ciclistas, los motociclistas podamos convivir de forma segura con esos vehículos más grandes. Esa interacción cotidiana, que muchas veces es lo que genera los problemas de seguridad vial, simplemente no existe en un tren. Entonces, por eso, en todos los trenes del mundo realmente hay muy pocos incidentes de seguridad. Presidenta, en otro tema, el sesgo que tienen algunos analistas económicos respecto al comportamiento de la economía tiene que ver con la ausencia de nuevas metodologías para la evaluación de los datos sobre el impacto del desarrollo del mercado interno en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Uno de los pocos bancos que que se ha ocupado por actualizar su análisis es BBVA, con un nuevo indicador sobre el consumo que se conoce como Big Data, que apenas hace unos días reveló que el consumo de los mexicanos rebotó en mayo por primera vez desde octubre del 2025. Presidenta, ¿no deberían más analistas ocuparse de entender las nuevas dinámicas de la economía y las acciones desde la Secretaría de Hacienda para impulsar la economía en medio de un ambiente complejo y recesivo a nivel mundial? Lo hemos platicado aquí varias veces. El indicador que desde hace tiempo se utiliza para determinar lo positivo o no de una economía es el Producto Interno Bruto, que formalmente es la riqueza generada en un país. Sin embargo, el PIB es un indicador muy agregado que no habla de muchas otras cosas, como por ejemplo la distribución de la riqueza. No habla del incremento de los derechos del pueblo. Durante algún tiempo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
hizo un índice que era el índice de desarrollo humano. Hace tiempo que dejó de utilizarse este índice, pero tomaba en cuenta el Producto Interno Bruto per cápita, pero también el incremento en el nivel educativo de la población y algunos otros indicadores que ayudaban a determinar el nivel de desarrollo de un país. El mejor ejemplo de ello es lo que ha pasado en México. Durante el periodo del presidente López Obrador, 6 años, y aún con una caída del PIB en el año 2020, el año más difícil de la pandemia del COVID, la economía cayó más de 8 puntos. ¿Por qué? Pues porque cerraron las fábricas por la sana distancia, porque era la única manera, no solo las fábricas, sino las oficinas, comercios, servicios, porque era la única manera de contener el contagio. Lo hicieron también en otros países. Aún con esta disminución y con un crecimiento que el mayor fue en el 2023, con el crecimiento de 3.3% del PIB, en promedio creció, tomando en cuenta esta caída, pues alrededor de 1.5% anual. Y salieron 13.5 millones de mexicanos de la pobreza. Y aumentó el salario mínimo. ¿Dónde se mide eso? ¿Cómo se mide? Dirías, a lo mejor un país que tiene 4% de crecimiento del PIB está mejor que México, pero nadie salió de la pobreza, porque toda la riqueza que se generó se concentró en unos cuantos. Por eso hay muchísimos ejercicios de cómo analizar el desarrollo de un país y pensando en el desarrollo sustentable o sostenible, que tiene que ver con el medio ambiente, con la justicia social y con el desarrollo económico, con el crecimiento económico. Indicadores como este que tú planteas tienen que ver, en efecto, con el consumo. Y más ahora, mucho del consumo se realiza por vía electrónica, ya no es el consumo directo de las tiendas. Entonces, hay muchas maneras de conocer las características de la economía de un país. Y nosotros preferimos que no solo sea el PIB, sino que sean muchos otros indicadores que nos hablen de cómo está desarrollándose México. Y esa es una visión también del humanismo mexicano, distinto al periodo neoliberal. Podían crecer al 2% algunos sexenios, pero aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad. Entonces, ¿quiénes fueron los beneficiados del crecimiento del 2%? Eso no quiere decir que no sea importante el crecimiento económico, pero no es lo único. Y hay que tomar en cuenta muchos otros indicadores. ¿Han platicado con bancos o casas de bolsa para darles a conocer estos nuevos umbrales económicos, Presidenta? Porque sabemos que la Secretaría de Hacienda pues sí ha desarrollado nuevos modelos de análisis. Este semestre que inicia el 1 de julio, el segundo semestre del 2026, se van a adoptar muchas acciones que hemos venido tomando, entre otras la obra pública, distintos mecanismos que hemos desarrollado que nos permitan seguir haciendo obra pública sin necesidad de endeudar al país, nos van a permitir impulsar la obra pública. Vean ustedes en los indicadores de crecimiento económico de los últimos meses, la construcción es lo que ha permitido el repunte. También creo que sale hoy un indicador que el empleo manufacturero comienza a crecer nuevamente. Pero la construcción es la actividad económica, la industria de la construcción que potencia el desarrollo económico y genera empleo. Entonces, estas obras públicas, el desarrollo de las nuevas obras públicas que cumplen con el proyecto de nación que presentamos, el plan de desarrollo para hasta el 2030, y al mismo tiempo la vivienda para el bienestar, están impulsando y van a impulsar todavía más el segundo semestre de este año. Y eso lo está haciendo Secretaría de Hacienda en una presentación muy breve para poderla presentar a cualquier persona que quiera conocer cómo se está desarrollando la economía mexicana. Muchas gracias, Presidenta. Por último, en las últimas semanas ha trascendido
quejas formales en el Tribunal Superior de la Justicia de la capital que acusan una presunta injerencia sistemática en sentencias y asuntos administrativos por parte de mandos medios como Karen Nayeli Miranda Reyes, presidenta, y oficinas de apoyo que asisten directamente a la presidencia de este tribunal. Uno de los más importantes del país, por cierto. Más allá del caso concreto, presidenta, preguntarle si debería de preocuparnos que este tipo de dinámicas por parte de algunos funcionarios que van desde nepotismo y tráfico de influencias empañen la certeza jurídica, sobre todo cuando pues se ha hecho un gran esfuerzo por cambiar el Poder Judicial. Había que revisar el Tribunal Superior de Justicia Administrativa de la ciudad, esto que mencionas. Y cero privilegios. La ley se aplica por igual a todas y a todos. Si hay un abuso de autoridad, que es esencialmente lo que revisan los tribunales administrativos, si se utilizó alguno de los instrumentos legales por parte de los gobiernos en contra de un privado en temas administrativos, no penales, administrativos, pues tienen que atenderse, pero no puede atenderse con beneficio para unos y no para otros, sino que tiene que aplicarse la ley. Para eso están los tribunales. Y, presidenta, nada más para aprovechar que está la titular de la SEDATU y lo que exponía sobre la mediación con las comunidades, preguntar si esta metodología de mediación que se ha hecho con las obras ferroviarias se podría aplicar en otras obras emblemáticas como los polos de desarrollo, otras… En todos lados trabajamos con las comunidades y el objetivo es que las comunidades vivan mejor después de la obra, sea de ferrocarril, de carretera, de camino o de polo de desarrollo, que vivan mejor que antes de que existiera la obra, porque no se trata de hacer un ferrocarril y que las comunidades que están a los lados tengan peores condiciones de vida, al contrario, que mejoren los servicios y al mismo tiempo que sea un beneficio el tren en este caso para las comunidades. Entonces en todos lados se habla siempre con las comunidades y se busca generar consensos. Muchas gracias, presidenta. Buen día. Gracias. Vamos de este lado. A ver la compañera. Buenos días, presidenta. Adriana Santos del Soberano. Primero, sobre el tema, preguntar con estos avances que se tienen ya en las obras ferroviarias, si nos pudieran detallar cuál es el presupuesto que se ha ejercido a la fecha, cuánto tienen de estimado de beneficio de la población que vive en estos municipios donde se van a realizar las obras justamente para mejorar la movilidad. Los trenes, todos los proyectos de trenes van a tener una inversión de cerca de 750,000 millones de pesos. Estamos hablando del Tren Maya de carga, estamos hablando de mejoras en el tren interoceánico y terminar el interoceánico hasta la refinería Dos Bocas y hasta Ciudad Hidalgo, y los trenes que el día de hoy presentamos y algunos otros proyectos que ojalá los podamos presentar muy pronto, pero tienen un presupuesto de 750,000 millones de pesos y está revisado, en fin, se hacen todos los mecanismos de transparencia que sean necesarios. También, presidenta, preguntar acerca de más detalles sobre la nueva ruta del tren ligero que llegará al Estado de México. ¿Cómo va a funcionar pues esta conectividad justo con la Ciudad de México para llegar al Estado de México? Gracias, presidenta. Sí, el Estado de México planteó y es un proyecto del Estado de México, sí me gustaría aclararlo, y la ejecución, tanto financiamiento es del Estado de México, de hacer un tren ligero de Texcoco a La Paz. Para eso están considerando y están haciendo esos trabajos usar el derecho de vía existente de una de las vías de carga que da un servicio local de industria muy pequeñito y que de hecho está interrumpido parte del trayecto de la vía.
Entonces, es ahí donde ellos están planteando ese proyecto y estoy seguro que informarán pronto realmente en qué paso van para poder hacer su ejecución. Muchas gracias. Presidenta, finalmente, cambiando de tema, el embajador Ronald Johnson el día de ayer la felicitó por su cumpleaños con un mensaje que dice: he podido constatar de primera mano su compromiso con servir al pueblo de México y fortalecer la cooperación entre nuestros países. ¿Cuál es su mensaje o, bueno, su opinión acerca de este tema o este mensaje que manda el embajador, que contrasta totalmente con la narrativa que señala que hay una mala relación entre México y Estados Unidos, sobre todo con temas que tienen que ver, por ejemplo, con seguridad? En todos los temas hay muy buena relación. Como lo he dicho en muchas ocasiones, hay temas en los que no estamos de acuerdo. Uno de ellos, y que nos preocupa y nos ocupa, es, por ejemplo, la muerte de mexicanos en los centros de detención de ICE. Y lo hemos estado hablando con el embajador y enviando las notas diplomáticas que se requieran, y nuestros cónsules en Estados Unidos hacen pues las revisiones que deban de hacer para garantizar la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos en Estados Unidos. Y lo planteamos permanentemente en las pláticas. Es un tema, por ejemplo, en el que insistimos mucho. Obviamente los aranceles, pues no estamos de acuerdo nosotros, pero eso no quiere decir que se interrumpan las pláticas, que no dialoguemos y que no busquemos siempre el mejor acuerdo para ambos, para México y para Estados Unidos. Y esta publicación del embajador pues muestra ello. El sábado, lo puedo anunciar, viene la secretaria Rawlings, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, a inaugurar la planta de moscas estériles para atender la plaga del gusano barrenador. Vamos a estar juntos en Chiapas, junto con el embajador. Esta es una prueba, por ejemplo, de la gran colaboración que hay. Para la realización de esta planta hubo recursos de México, hubo recursos de Estados Unidos, y hay un diálogo permanente entre la Secretaría de Agricultura de México y la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos para poder atender este tema. Hay diálogo permanente sobre temas comerciales con la Secretaría de Economía y otros equipos, y también sobre temas de seguridad, en los que hay una colaboración permanente y nuestra visión permanente de respeto a nuestra soberanía. Entonces, el gobierno de México hace todo lo que esté en sus manos para buscar una buena relación siempre con el gobierno de los Estados Unidos. Y esa buena relación tiene que ver también con la defensa de nuestros principios. Nosotros no queremos conflicto ninguno con ningún país del mundo, y menos con nuestros socios comerciales, con nuestro país vecino. Pero también tenemos que defender siempre los principios que marca nuestra Constitución y que nos mandata el pueblo de México. Muchas gracias, Presidenta. Buen día a todos. Gracias. Vamos de este lado. A ver. Muchas gracias, Presidenta. Mariana Madrid del Mexicano, Diario Regional de Baja California. Retomando un poquito el tema de Venezuela, ¿sabe cuántos elementos son los que van a estar viajando al rato? También anoche en su publicación en X dijo que se va a enviar ayuda humanitaria. ¿En qué va a consistir? Si ya tienen un estimado de cuántas toneladas serán. Saber si usted… ¿A Venezuela? Sí, para Venezuela. En este momento nada más es apoyo así nos lo pidieron. Habló ayer Roberto con la presidenta de Venezuela por mensaje, más que por teléfono, tuvieron una comunicación por mensaje, y con otras autoridades del gobierno de Venezuela, y lo que nos pidieron en este momento es rescatistas y apoyo de personal de salud. Entonces, una primera brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional sale el día de hoy. Una vez que lleguen allá y hagan una valoración con las autoridades de Venezuela, ya veremos qué ayuda adicional requieran, y por supuesto lo vamos a estar informando. ¿Se estarán enviando binomios caninos? También, sí. ¿En algún momento se tiene contemplado que desde México se abra un canal público para que la gente pueda hacer donaciones? Vamos a esperar. Hasta ahora nos dijeron que lo que necesitan es eso. No nos pidieron
apoyo en alimentación o algunos otros insumos. Entonces, por lo pronto, lo más importante que nos piden es esto y, repito, va una brigada el día de hoy. ¿Se tiene conocimiento de si hay mexicanos afectados? Por el momento no tenemos ningún, en comunicación con la Embajada de México en Venezuela, no se ha reportado ningún mexicano herido o lamentablemente fallecido, pero estamos en revisión permanente. ¿Usted contempla en algún momento ponerse en contacto directo con la presidenta del Sí, sí, por supuesto que sí. Pasando a otro tema que en el ámbito internacional, ayer ya se nombró oficialmente a Abelardo del Espriella como el ganador en Colombia, su contrincante también pues ya reconoció esto, saber si usted lo va a felicitar, se va a poner en contacto con él y cómo será a partir de ahora la relación de México con Colombia, pasando de un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha. Bueno, obviamente vamos a felicitar al presidente electo de Colombia y buscamos siempre una buena relación con Colombia, más allá de estar de acuerdo o no en ciertos temas, pues buscamos siempre una buena relación con todos los gobiernos de todos los países del mundo. Presidenta, ¿tiene una reflexión sobre el avance que están teniendo pues, los gobiernos de derecha en América Latina? Pienso que son dos temas, ¿no? Uno es, y por eso mi llamado permanente a que tenemos que discutir esto en México, es el tema de la influencia de grupos internacionales de derecha que se organizan para utilizar las redes sociales con noticias falsas. Esto tiene que revisarse en México necesariamente. Y por eso es importante las reformas que se han planteado. Entonces, una parte es eso, pero otra parte muy importante tiene que ver con la organización del pueblo, de los pueblos, la defensa de sus derechos. Nosotros pensamos que son los gobiernos humanistas, progresistas, los que se acercan más a los pueblos y que para que permanezca un gobierno humanista, pues tiene que tener una cercanía enorme con el pueblo. Pues nosotros, lo más importante para nosotros es cumplirle al pueblo y la cercanía y la organización de la gente para defender sus derechos. Y precisamente hablando de gobiernos de derecha en América Latina, hace unos días entrevistaron a la candidata de derecha en Perú. Ella dijo que buscaría un acercamiento con México porque hay lazos de amistad que deben priorizarse más allá de las posturas. Qué bueno, me parece muy bien. Todavía no se resuelve completamente en Perú la decisión de quién va a gobernar. Está bueno, y en Colombia también fue una votación muy cerrada. Y en Perú también así, está muy cerrada. Pero qué bueno de la candidata que hable de fortalecer la relación con México. Y nosotros siempre, porque es importante, lo vamos a defender siempre. Todavía hay en la embajada, que ya no es embajada de México porque está en este momento resguardada por Brasil, una persona del gobierno del presidente Castillo que está pidiendo asilo en México y que todavía no tiene el salvoconducto. Entonces, es muy importante para nosotros que se dé este salvoconducto y también nosotros tenemos una posición respecto a la libertad del presidente Castillo, pero eso no impide que podamos, porque nunca pensamos nosotros en romper las relaciones, fue el gobierno de Perú que lo planteó de esta manera y siempre buscamos la mejor relación con todos los pueblos del mundo.
Ya pasando a otros temas, presidenta, el fin de semana estuvo en Baja California, sin embargo hay una deuda que está quedando en la entidad, es la planta desaladora. Ya son 2 ocasiones en las que la Conagua declara desierta la licitación. Saber qué reporte tiene de esto, qué está pasando que impide que inicie la construcción. Pues normalmente cuando se declara desierta una licitación es porque no cumplió técnica o financieramente con las especificaciones que están planteadas por la autoridad. Una vez que se ha licitado 2 veces puede haber una asignación o en este caso un concurso para ver una subasta inversa que le llamamos, como es en adquisiciones, para ver quién es la empresa que puede cumplir de mejor manera con la planta desaladora, pero sí la vamos a construir. Es una inversión de cerca de 6,000 millones de pesos, pero es la única manera de darle agua a Rosarito y Tijuana. Y finalmente, presidenta, precisamente ayer se hablaba de energía, vino la CFE. Hay sectores, sobre todo en Mexicali, que están pidiendo que la CFE pueda ampliar este subsidio que se les da en esta temporada del año por los altos costos, saber si se puede revisar este tema. Mexicali tiene la tarifa más baja. El problema fue, o digamos la situación, el fenómeno que vivimos este año, es que la temperatura empezó a aumentar en abril y la tarifa entra en mayo. Entonces tuvieron un mes pues de tarifas muy, muy altas y estamos viendo de qué manera lo podemos resolver. Y por otro lado, ahí tenemos un programa que en este momento solamente ha atendido a creo que 5,000 viviendas, pero queremos ampliar para que las viviendas tengan paneles fotovoltaicos, de tal manera que no solo sea el subsidio, sino que puedan generar electricidad con el sol y con ello, además de usar fuentes renovables de energía, poder bajar el consumo de electricidad que viene directamente de la red y con ello bajar la tarifa. Entonces estamos trabajando en ello y el objetivo es ampliar ese programa, no solo para Mexicali, sino para otras zonas del país. Muchas gracias, presidenta. Buen día a todos. Gracias. Gracias. Buenos días, presidenta. Arturo Pavón, de Efecto Colateral y Chivas News. Preguntarle en cuanto a la infraestructura de los trenes, el balizamiento, si es que así se le dice, toda la señalización en los cruces con los caminos y carreteras que están al nivel. Sabemos que hace muchos años, cuando era del Estado, se empezaron a olvidar este tipo de infraestructura. Cuando se hace la privatización se olvida por completo y se aumentan los accidentes ferroviarios por el cruce con vehículos particulares o trailers, camiones. ¿Cómo va a ser este tipo de señalización automática o manual? Bueno, en el caso de los trenes que estamos construyendo no va a haber un solo cruce con calles a nivel, por eso son tantos pasos, tantos puentes. En total, ¿cuántos kilómetros tiene usted, General Vallejo? Unos 44 kilómetros de viaductos elevados. Imagínate, 44 kilómetros de viaductos elevados en Ciudad de México, Querétaro y Ciudad de México, Pachuca. ¿Y en los otros, Andrés? ¿Lo tienes? 50 kilómetros. Entonces, el objetivo es que no haya un solo cruce. Ahora, para los trenes de carga todavía hay muchos cruces dentro de las ciudades. Por ejemplo, estamos haciendo un puente en Tepic para liberar ese cruce. En Nogales todavía tenemos pendiente el libramiento para que no cruce por la ciudad de Nogales el tren de carga. Y hay otros, esos lo estamos viendo también con los concesionarios. Gracias. Una segunda pregunta. Por ese periodo de olvido de tantos años, 90 años en el municipio de Toluca, el ayuntamiento nunca hizo nada por la repavimentación o el mantenimiento. Usted hace un año dio la instrucción al secretario de Infraestructura que apoyara al municipio y en general al Estado para que se hiciera todo un plan integral
para poder recuperar las vialidades y que estuvieran a la altura de como debe ser un estado, una capital de un estado tan importante. No sé si podría platicarnos un poco de cómo ha sido eso, porque sabemos que ya la gente pues está muy contenta porque las vialidades ya están mucho mejor. Son buenas prácticas que iniciaron con el gobierno de Puebla, que compraron sus propios trenes de repavimentación, disminuyendo hasta un 30% los gastos de lo que le costaría con una empresa privada. Si nos podría informar un poquito el ingeniero. Gracias. Con su permiso, presidente. Sí, en aquella ocasión me reuní con el presidente municipal, se le plantearon, se le explicaron los procesos que seguimos en los trabajos de gestión de pavimentos, en qué consiste la gestión, tanto en el diagnóstico. Ellos ya traían un buen diagnóstico y se les compartieron las especificaciones de los trenes de repavimentación y hasta donde tengo entendido, ellos también están haciendo trabajos por administración. Incluso los materiales son específicos para cada tipo de rodamiento, me parece. Sí, todo eso se los compartimos. Tenemos diferentes tipos de tratamiento, ya sea la repavimentación tradicional, donde fresamos y levantamos todo el asfalto que está dañado, o microcarpetas, o lo que llamamos mapeos y después superficies de desgaste para uniformizar toda la vialidad y con eso optimizar y alargar la vida útil de los pavimentos. Por cierto, ya estamos por fallar los 60 equipos de bacheo que también vamos a estar llevando por todo el país y los 10 trenes de repavimentación adicionales. Ayer había algún comentario de alguna discusión que se dio en el Congreso sobre el bacheo. Ya vamos muy avanzados en repavimentación de lo que llamamos conservación periódica, es decir, la repavimentación. Llevamos más del 20%, hay cerca de 7,000 trabajadores ya en estos frentes, hay más de 350 frentes de trabajo en la repavimentación. Ya le dimos la vuelta una vez a toda la red vial, la red federal libre de peaje, 43,000 kilómetros, ya se atendieron y vamos por la segunda vuelta a nivel de bacheo, pero en repavimentación, pues 350 frentes están ahorita trabajando. Son más de 10,000 personas que están trabajando y más de 1,000 máquinas por todo el país. Y como tercera pregunta… Lo que recuperamos, gracias al trabajo de Jesús, que también lo tiene la defensa, son lo que se llaman trabajos por administración. También en todo el periodo neoliberal, lo que ocurrió fue el contratismo al extremo en todas las áreas de los gobiernos, estatales, municipales y federal. Es decir, que ya nada lo hacían los propios trabajadores de las instituciones, sino que todo se licita, todo se contrata y lo hacen empresas. Obviamente hay algunas cosas que tienen que hacer las empresas constructoras, pero por ejemplo la pavimentación, el bacheo, pues no necesitas estar contratando permanentemente a una empresa para que haga el bacheo. Entonces se recuperaron los trabajos por administración. En la administración pasada, con el presidente López Obrador, se le dieron equipos a la defensa, que hizo la repavimentación y la mejora de las carreteras que fueron dañadas por la construcción del Tren Maya, por el paso de los tractocamiones. Y nosotros el año pasado compramos 20 equipos, fueron 20, ¿no? 20 trenes, les llamamos, de repavimentación, que son como 4 equipos diferentes que se utilizan para repavimentar. Entonces es con los propios trabajadores de SICT, solamente se compra el asfalto y en algunos casos se recicla el que se va recuperando del fresado, se llama, de levantar el pavimento, y eso hace pues que los trabajos sean alrededor del 30%, a veces hasta el 40% más económicos. Esto que hicimos, incluso le dimos trenes de repavimentación a 10 municipios del Estado de México, al oriente del Estado de México. Lo escucharon muchos de los estados y dijeron, nosotros también vamos a hacerlo así. Entonces en Puebla, por ejemplo, el gobernador Armenta
compró trenes de repavimentación y está apoyando a los municipios para repavimentar, además de repavimentar carreteras estatales. Lo mismo ocurrió en Toluca, que han ido avanzando poco a poco, y en muchos otros lugares donde decidieron recuperar lo que se llama trabajos por administración, que es comprar equipos y hacerlo con los propios trabajadores. Y ese equipo ha sido muy importante en los problemas de lluvias en octubre pasado, donde inmediatamente se utilizó la maquinaria allá en Puebla para liberar. Igual ya se hizo en esta ocasión en un pueblo que también fue dañado. Inmediatamente llegaron las mismas máquinas. Aunque ahí también hay que decir que hubo maquinaria de muchas empresas privadas, porque fue tal el daño en los 5 estados que prácticamente todo lo que estaba disponible en ese momento en los estados fue utilizado, y muchas empresas colaboraron para poder levantar la tierra o restaurar los caminos para poder comunicar a las poblaciones que habían quedado aisladas. Pero mucho equipo de defensa fue utilizado para poder abrir caminos. Es decir, siempre es importante tener equipos propios que ayuden tanto en momentos de emergencia como en los trabajos rutinarios que se tienen que hacer para mejorar las vialidades. Y también Conagua está comprando equipos. Conagua está comprando equipos para desasolvar ríos, cuerpos de agua, que no tengas que estar permanentemente contratando, sino realizar actividades permanentes. La Secretaría de Marina también tiene sus equipos que ayudan a desasolvar y a dragar en muchos lugares. Entonces el llamado ya es general para todos los estados. Pues que es importante que se tengan los propios equipos para poder atender pues con un presupuesto más económico, y además pues el mantenimiento rutinario de los servicios públicos que son indispensables. Muchas gracias. Bueno, tomamos 2 más si les parece. A ver, el compañero. Gracias, presidente. Enrique Muñiz, de Capital 21. Sobre el tema, preguntarle principalmente, pues ya prácticamente 2 meses de la inauguración del tren AIFA, Buenavista-AIFA, si tienen algún reporte de cómo ya ha venido operando, cómo ha funcionado, cuántos usuarios han llegado hasta el momento, cómo ha visto esta operación de esta nueva ruta. Sí, súper bien. Adelante, Enrique. El servicio que va de Buenavista al AIFA, como ahorita dijo la presidenta, ha operado muy bien, ha hecho un muy buen trabajo el equipo ahí de Fonadín, pero sobre todo los usuarios han mostrado su satisfacción. ¿Y cómo lo han mostrado? Usándolo. Ahorita ya es más de 1.5 millones de usuarios quienes han usado el servicio, y como nos dijo desde el día de la apertura el director general de Banobras, conforme fuera avanzando la operación, iban a ir mejorando las frecuencias y el tiempo de recorrido. Con el equipo de Fonadín hacemos una revisión semanal de cómo están los tiempos. Ahorita ya los recorridos, por una parte los recorridos son de alrededor de 47, 46 minutos, estaban en 52 minutos, entonces eso ha mejorado y ha sido muy preciso en términos de la frecuencia, de estar cumpliendo básicamente la salida cada 30 minutos en las terminales para hacer el recorrido. ¿Qué es lo que también se ha detectado? Que no fue, por ejemplo, de 4 a 4 y media no hubo y hasta las 5. Y el vuelo de las 6, o sea, penitas llegaron barriéndolos. Con gusto podemos revisar si hubo un incidente la semana pasada, pero en términos de la operación cotidiana básicamente se está cumpliendo con precisión la media hora, y está detectado que son básicamente 3 estaciones que tienen una afluencia muy importante, que es Lechería propiamente, pero también en Prado Sur y en Jaltócan. ¿Por qué? Jaltócan es la que está antes del aeropuerto Felipe Ángeles. Muchas personas que viven en Zumpango, en Jaltócan, la propia gente que vive, justamente integrantes o familiares del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea que viven en esa zona, están usando el servicio de Jaltócan, y también en Prado Sur porque es una zona más poblada.
Lo que también vemos, y de hecho nos reportó el día de ayer el tren, es que el día antes de la inauguración del Mundial hubo un pico de usuarios viniendo del AIFA. Entonces, era lo esperado, sabíamos que iban a venir turistas nacionales e internacionales a la Ciudad de México para el partido y eso se notó en el uso del tren. Relacionado con este tema, ¿tienen algún pendiente de obra alterna sobre esta ruta, tanto en estaciones, por ejemplo? ¿Hay algún pendiente o ya quedó completamente finiquitado el tema? Sí, como lo habíamos anunciado también el día de la apertura, tenemos 3 pendientes importantes. Los primeros tienen que ver con las pasarelas de un lado en 3 estaciones. Esas ya están todas en proceso. O la cimentación ya está terminada, la fabricación de la pasarela, y lo que verán será de repente una aceleración muy rápida, porque una vez que ya está la cimentación y se termine la fabricación, pues el montaje sucede muy rápido, son simplemente pasarelas sencillas para peatones o acceso peatonal. Y también la obra hidráulica en la zona de la estación de Cajiga. Este es un trabajo en colaboración que se está haciendo con las autoridades de agua locales del Estado de México, el municipio, el gobierno estatal, Conagua y nosotros. Es realmente una zona que ha tenido unas complicaciones que no se deben específicamente a la estación, son complicaciones que tienen que ver con drenaje que vienen de tiempo atrás, pero que la presencia de la estación nos hizo a todos muy visible el problema de inundación que se estaba generando, y se van a terminar también los trabajos como se acordó con los vecinos. Perfecto, gracias. Presidenta, no sé si ya haya tenido oportunidad en temas de la capital de ver o de conocer cómo quedaron las remodelaciones de diversas estaciones de la línea 2 del metro. ¿Qué le parece? Si tiene alguna opinión de… Pues lo he visto en redes, la verdad, porque no he tenido oportunidad de visitarlas. Pero creo que quedaron muy bien. Siempre hay críticas. Los que ya sabemos que nos critican, no importa lo que hagamos. Pero quedó muy bien la línea 2 del metro, la verdad. Perfecto. Y ya nada más en un tema político, bueno, pues ya cercano al proceso electoral rumbo al 2027, preguntarle si tiene algunos indicios sobre más cambios en su gabinete, titulares de secretarías o dependencias que ya hayan platicado con usted acerca de pues alguna intención de poder participar. Quienes hace tiempo, como saben, les pedí que si iban a participar como candidatos o candidatas, pues que tomaran la decisión de salir del gobierno. Y hubo alrededor de 7 personas que salieron, además obviamente de la secretaria Ariadna y la secretaria Citlali, que hoy cumplen funciones en el partido Morena, y algunos otros como Santiago Nieto, que también pidió salir del INPI y pues va a competir en algún proceso. Perfecto, Presidenta, muchas gracias. Gracias. ¿Perdón? La línea 2 porque todavía hay obra negra. Ahí en Allende. Pues hay que preguntarle a la jefa de gobierno porque son ellos quienes están realizando la obra. Bueno, vamos con el compañero. A ver si nos pasa el general secretario. $250 militares, 5 canes, 4 aeronaves, un dron, herramienta para búsqueda y rescate, así como equipo y material de curación. Sí. Aquí le di la palabra. Con su venia, Presidenta, Javier Pérez de HCTV Noticias. Me voy a tomar asiento. Presidenta, hace unos días usted hablaba de la IA, incluso sacó una carta o un comunicado que sacó el Papa. Hay una situación imperante en uno de los estados cercanos a esta ciudad que incluso ha rebasado las fronteras. El país, por ejemplo, el medio de comunicación El País de España lo titula a la casa de periodistas en San Luis Potosí. Quiero darle un poquito de contexto. Sale un video en este estado que se hace viral, posteriormente crean una ley
una ley que se le llama o se le conoce hoy como la Ley Serrano, que atenta presuntamente en contra de la libertad de expresión en San Luis Potosí, impulsada por una senadora del Partido Verde y obviamente junto con su esposo el gobernador, así como también el apellido Serrano. Hay ahorita en San Luis Potosí una incertidumbre porque hay 16 denuncias en contra de periodistas, directores de medios de comunicación, creadores de contenido y algunos ciudadanos, en donde hay 10 órdenes de aprehensión. Hubo 3 periodistas aprehendidos, de los cuales salieron 2. Hoy hay 1. Su parecer, porque parece ser que esta ley se le adelantó a usted en el tema de ver precisamente la regulación de la IA, y al parecer pues algunos políticos la están tomando como una carta para ir en contra de periodistas. ¿Su opinión acerca de esto? No conozco con detalle esta ley en San Luis Potosí, pero por supuesto lo revisamos. Nada puede ir en contra de la libertad de expresión. Lo que hay que hacer de manera conjunta y con una discusión nacional es la regulación de la inteligencia artificial, y particularmente cuando tiene que ver con noticias falsas, que lo vemos muy seguido. Por lo menos tiene que haber muy visible el anuncio de que es realizado con inteligencia artificial. Pero es algo que se tiene que discutir, y eso no puede ir en contra de los principios del derecho a la información y la libertad de expresión. Entonces vamos a revisar el caso de San Luis Potosí y lo comentamos. De hecho, antier hubo periodistas, activistas e incluso taxistas, parte de la ciudad de San Luis Potosí, que irrumpieron en el Congreso de San Luis. Se tuvo que parar la sesión, y ONGs a nivel internacional están viendo esto como un atentado, vuelvo a reiterar, en contra de la libertad de expresión, como artículo 19. Piden la derogación inmediata de esta ley. Pues Gracias, vamos a revisarla. Bueno, cerramos Mujeres en la Historia. Muy buenos días a todas y a todos. La justicia y la libertad no son dones de los tiranos, escribió Juana Belén Gutiérrez como protesta por las elecciones del 26 de junio de 1910, donde nuevamente se impuso el régimen porfirista. Pero como hemos dicho anteriormente, el 20 de noviembre de 1910 no marca el inicio por la lucha democrática en nuestro país, sino que antecede a esta fecha, como podremos ver el día de hoy en la cápsula dedicada a las mujeres que participaron en diversos clubes antirreeleccionistas de cara a este 26 de junio de 1910. Cabe mencionar y destacar el nombre de estos clubes: Hijas de Cuauhtémoc, Hijas de la Náhuac, Club Antirreeleccionista Josefa Ortiz y Club Antirreeleccionista Antonia Nava. Es decir, nuestras mujeres revolucionarias reivindicaban la grandeza de nuestros pueblos originarios y reivindicaban también la memoria de las mujeres insurgentas de la primera transformación. Conozcamos Hijas de la Náhuac. A principios del siglo XX, el prolongado régimen de Porfirio Díaz generó un creciente descontento social. En ese contexto surgieron numerosos clubes liberales, siendo pionero el Club Liberal Ponciano Arriaga, fundado en 1900 en San Luis Potosí. Periodistas, escritoras y profesoras encontraron en estos clubes una vía para participar en la agitada vida política nacional. Dolores Jiménez y Muro, Juana Belén Gutiérrez, Elisa Acuña Rossetti, Sara Estela Ramírez y María Andrea Villarreal fueron algunas de las integrantes más destacadas. Años más tarde, el 22 de mayo de 1909, la fundación del Centro Antirreeleccionista de México impulsó la creación de otros clubes antirreeleccionistas en todo el territorio. El crecimiento fue notable. A tan solo una semana de las elecciones del 26 de junio de 1910, ya existían 106 clubes en 22 estados del país y 20 más en la capital. Entre ellos, el Club Femenil Antirreeleccionista Hijas de Cuauhtémoc,
fundado por la periodista Dolores Jiménez y Muro, junto con Elodia Arce Arciniega y Julia Nava Ruiz Sánchez y Herminia Garza. La participación de las mujeres como propagandistas dentro del movimiento revolucionario se articuló en gran medida a través de estos clubes. Sus actividades incluían organizar campañas de concientización, redactar y distribuir propaganda, impartir conferencias y participar en manifestaciones contra la dictadura porfirista. En junio de 1910, las hijas de Cuauhtémoc publicaron su protesta, un documento en el que anunciaban su apoyo a la lucha democrática encabezada por Madero, pero también su rechazo contra las detenciones por el supuesto delito de ser enemigos de la dictadura y del continuismo, pues el pueblo mexicano tiene el derecho de elegir la forma de gobierno y al gobernante que más le plazca. Dolores Jiménez y Muro logró articular el apoyo de agrupaciones obreras y campesinas, que el 11 de septiembre de 1910 se manifestaron en la Glorieta de Colón para protestar en contra de la 7ª reelección de Porfirio Díaz. Aquella movilización es considerada una de las primeras manifestaciones femeninas en favor de la democracia en México. El Club Femenil Antirreeleccionista, Hijas de Cuauhtémoc, fue un semillero político que dejó un legado significativo en la historia de las luchas de las mujeres en México. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muchas gracias.